Los protagonistas, autoridades, analistas, expertos, especialistas y líderes de opinión. Son los protagonistas, aquí en Buenos Días, América. Buenos Días, América. Ahora, hablemos de su organización política, Centro Democrático. Yo en algún momento conversaba con un político de la derecha ecuatoriana, off the record, ¿no? Y él me decía, Centro Democrático es de esas organizaciones que son una entelequia, una ficción. Como hemos estado acostumbrados a los caudillos, ¿no?, en la democracia, ¿no? Centro Democrática es Girala, decían en su momento. Le preguntamos, porque usted siempre hace referencia a la directiva de su partido, ¿qué lo motiva ahora a usted, sí, mojarse el poncho y ser candidato a la presidencia de la República, cuando lo hemos visto como prefecto del Guayas, lo vimos como candidato a la alcaldía de Guayaquil, y ahora cómo así usted decide tomar esa posta y haciendo referencia a esa directiva? ¿Quiénes conforman la directiva de Centro Democrático? Bueno, tenemos una directiva de directivas provinciales en todo el país, pero recordemos que yo soy hoy candidato cuando ya me lo habían pedido muchos años atrás y nunca había aceptado, porque confluyeron algunas cosas. La última de ellas fue encontrarnos frente a una mega papeleta y habíamos promocionado a una precandidata que, conversando y de común acuerdo, entendimos que necesitábamos una persona con un nivel de conocimiento importante. Cuando usted tiene una papeleta con 16 presidenciables, necesita alguien por lo menos con un buen nivel de conocimiento. Y por eso soy candidato, pero no forzado, porque finalmente estoy en un proceso que es parte de la historia del movimiento, puesto que por primera vez vamos a la candidatura solos. Generalmente, como usted sabe, Carlos, hemos ido en alianzas, nunca solos. Es la primera vez que vamos con candidato presidencial propio. Y por eso usted me tiene aquí como candidato. Tiene bases, tiene militancia, Centro Democrático. Tiene, por supuesto, de hecho el año pasado, antepasado, en las elecciones alcanzamos dos curules, una en Tungurahua, otra en la provincia de Sucumbíos, en Orellana, perdón. No nos resultó tan favorable a nuestras aspiraciones electorales el hecho de haber entrado en una alianza a última hora, porque se bajó nuestro candidato, que era Eduardo Maru, que usted debe recordar, y tuvimos que hacer una alianza más que por ideología, porque yo soy muy más pragmático que ideológico. Tuvimos que hacer una alianza por por un propósito, que era la seguridad. Lo hicimos con Tópico, usted recuerda. Pero finalmente el Partido Social Cristiano, que hay que reconocer, tiene mucha experiencia, se apropió del candidato y resultó perjudicial para nosotros. Sin embargo, estuvimos en la campaña, presentamos tuvimos dos asambleístas y ahora la intención es que tengamos nuestro propio equipo de asambleístas con mi candidatura. Ahora, entremos a los temas de coyuntura. Ayer reasomó el presidente Daniel Noboa, no se refirió a la crisis energética, hizo referencia a que en el país existen 2.000 hectáreas de coca y que la expansión de esas plantaciones inició hace 3 años. ¿Por qué cree usted que el presidente no se refirió ayer a la crisis energética? En comunicación política se llaman factores distractivos, ¿no? ¿Usted cree que a alguien le interesa ese tema, por más serio que sea? Cuando no tiene luz en su casa, cuando ha perdido su trabajo, cuando ve que los negocios de los vecinos están cerrando, cuando los emprendimientos están cayendo, cuando hay tantos despidos todos los días porque los negocios están quebrando. ¿A quién le interesa en este momento que le informen que hay 2.000 hectáreas de coca? Está bien, combatan eso, enfrenten eso, pero lo que el ciudadano quiere escuchar es a su presidente hablando de la crisis que hoy nos afecta y nos identifica a todos, que es la crisis eléctrica, ¿no? Ese va a ser uno de los retos a afrontar para el próximo candidato a la presidencia, para el próximo presidente de la República. En ese sentido, con pocos recursos, ¿qué hacer frente a tantos problemas que tiene el Ecuador? ¿Qué es lo que tiene pensado Jimmy Jaral en el caso de resultar electo? Como yo no soy candidato de ningún grupo económico, yo no represento a ningún grupo económico, no tengo absolutamente ningún compromiso, lo digo con total soltura. Nosotros vamos a plantear no solo un nuevo reperfilamiento de la deuda o renegociación, un nuevo, porque recién hicimos uno, sino también la posibilidad de una moratoria. La moratoria significa, de mutuo acuerdo con los acreedores,
abrir un espacio de 3 o 4 años para no pagar ni intereses ni capital, de mutuo acuerdo, insisto, que nos permita un respiro económico, porque usted tiene un país que hoy registra 85 mil millones de dólares de deuda y que subió de junio a julio casi 4 mil millones. O sea, ¿Con quién es esa deuda de 85 mil millones de dólares? Básicamente no solo deuda interna, sino también deuda externa, con acreedores internacionales. Con el Fondo Monetario es menos, con el Fondo Monetario es menos. Pero esa deuda tan grande no se puede pagar. Esos 4 años de alivio, si los tuviéramos, permitirán ¿qué cosa? Inyectar recursos a la economía. Yo no creo mucho en eso de que hay que seguir reduciendo el tamaño del Estado. El Estado tiene que ser un generador de recursos, de trabajo, como lo es la empresa privada. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Usted ha visto, Carlos, ¿cuál es el nivel de ejecución del presupuesto? 30%. ¿Por qué? Y sabe que ni siquiera creo que sea solo por mala gestión de los ministros. Porque yo he sido funcionario público, yo sé cómo se maneja eso. Usted puede tener un presupuesto de 40 millones, ejecuta 3 y dice, qué ineficiente este fulano, ¿no? No, porque si no tiene la partida presupuestaria con el correspondiente respaldo del Ministerio de Economía, si no le dan la plata, no le sirve de nada tener los números. Entonces el problema es que en el país no hay plata para nada. No hay plata para la inversión pública y se ha producido una involución. No hay dinero. Usted pregunte, la construcción está contraída en un 17%. En términos generales, estamos viviendo una crisis terrible y lo que más me preocupa es que es lo que va a venir después, una especie de post-COVID, es el que va a pasar ahora con este tema. Y sabe que y estamos en esto, Carlos, en realidad por nosotros mismos, no como Jimmy Jairala ni como ciudadano común que somos los que lo sufrimos. El gobierno desde el mes de febrero sabía lo que se venía. Desde febrero le informaron al Ministerio de Energía, lo hizo el SELEC, que tenían que comenzar los periodos de cortes paulatinos de 2 horas para no consumirnos las reservas de las hidroeléctricas. ¿Y qué es lo que pasó? El país jugó, el presidente de la República y su gabinete y sus asesores jugaron a lo que yo llamo populismo energético. Entonces, no era conveniente, no que se vienen las elecciones, y fueron dilatando la solución, y esa dilatoria es lo que pasa ahora, 10, 12 horas, y es peor. Ahora, el primer paso sería entonces el reperfilamiento de la deuda externa e interna moratoria, también, claro, o moratoria de la deuda. Claro que sí. Luego, ¿qué? En el sector energético, por ejemplo. En el sector energético yo creo que hay que ser muy serio y no hablar de milagros, ¿no? Porque realmente solo que se produzcan tormentas eléctricas y lluvias durante 20 o 25 días consecutivos pueden hacer que se recuperen los caudales estando en pleno estiaje. Eso no es verdad. Lo que va a hacer ahora, lo que ha anunciado ahora el gobierno, por lo menos es correcto. Contratar energía en tierra. Ya olvídense de las barcazas, que de paso se ha dicho sigue siendo un misterio lo que está generando esta barcaza, ¿no? Nadie sabe con precisión si efectivamente está generando esos 100 megavatios diarios. Pero bueno, energía en tierra es lo emergente. Y paralelamente comenzar ya a pensar no en hoy, sino en la distribución de energías nuevas, en originar energías nuevas y pensar en un plan de desarrollo energético para los próximos 10 años. Pero usted no le dice al electorado, ahora que está de candidato a la presidencia, el gobierno, en el caso de resultar electo, no van a haber apagones. ¿Se atreve a decir eso? ¿Cómo le voy a decir eso? ¿Sabe qué me comprometí yo, Carlos, cuando acepté la candidatura? A no decir lo que la gente quiere oír, sino lo que realmente pasa. El ciudadano tiene que tener más empatía con su gobernante. No es empático hablarle a los ciudadanos que están sufriendo todas las tragedias del día a día con 12 horas de corte. Decirles que han descubierto 2.000 hectáreas de plantaciones de coca, eso no es empático. El ciudadano tiene que saber la verdad y tiene que entender y ver que su gobierno está haciendo algún esfuerzo. No es posible ningún milagro, pero sí es posible tomar medidas emergentes como la energía en tierra. Porque en este momento el déficit debe estar ya por los 1.000 megavatios. Es alto, pero hay maneras de para de interpretar lo que usted nos está diciendo. El candidato a la presidencia de la República que diga que en el caso de resultar electo con él no van a haber apagones, eso no va a ser posible. Es mentira sobre todo porque todos desde afuera
vemos una cosa, pero estando adentro también posiblemente son peores. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el gobierno del presidente de la República? Estando afuera en el debate, nos dijo que iba a tener reservas de agua, que con la asistencia de Israel y no sé qué otro, y una asistencia casi interplanetaria. Pero una cosa es, a ver, hablar del diablo y otra vez al diablo venir. Claro, una ¿Me cosa explico? con guitarra y otra con violín. Por favor. Y eso se ha convertido en costumbre. Pues en los 3 últimos gobiernos hemos visto eso. No han prometido una cosa y cuando ya llegan al poder dicen es que no he podido porque la situación fiscal es esta, es culpa del anterior. ¿Qué pasa Como si usted siempre, se encuentra como con una siempre. situación que no advertía o que no pudo advertir como candidato a la Lo presidencia primero de la que le República? digo es que yo no puedo presumir de no ser anti nada. Yo soy anti extremos, anti odio, anti venganzas, anti polarizaciones, porque creo que ya el país está harto de tanto dividirnos como nos han dividido. Y nos han dividido, actores políticos conocidos entre blancos y negros, buenos y malos, correístas y anticorreístas. ¿Y de qué le ha servido al país eso? Pero ¿cómo va a lidiar con la clase política? Que usted la conoce mejor que nadie, con la que ya ha lidiado también en anterioridad. Pero bueno, es que yo lidié, recuerde usted que cuando yo fui prefecto yo tenía un alcalde en el Consejo Provincial, uno, todos los demás eran de otros partidos políticos, era lo más diverso. Y estas cosas se arreglan dialogando. Uno cuando llega a la función pública tiene que tener una mano abierta para dialogar y un puño cerrado para tomar las decisiones duras que de pronto deba tomar. Pero ya vimos que eso como que no es posible en el Ecuador. ¿Por qué Mire no es ese posible? diálogo de las Sí, izquierdas pero es que, fallido. claro, tiene usted razón, pero es que ya le voy a decir por qué es distinto. En estos casos siempre priman un poco los egos y la idea de que cada partido dice tener al mejor candidato. Por eso no fue posible. Pero ya cuando usted llega a la presidencia, tiene que pensar que su gabinete no tiene que estar integrado por sus mejores amigos, por sus panas o sus conocidos que estudiaron en el mismo colegio, sino con los mejores. Entonces, si me toca a mí, por ejemplo, para el área energética, voy un poco a imaginarme ese escenario de que yo tenga que escoger al mejor ministro. Y ese ministro es un hombre con pensamiento de izquierda, posiblemente. Él tiene que estar. Yo no le voy a pedir el carnet de afiliación al partido. ¿Me explico? Tiene que haber una suerte de acuerdo, de pacto político. ¿Se acuerda usted en la época postfranquista del pacto de la Moncloa? Donde todos los españoles, todos los partidos, todos los sindicatos, absolutamente todos, finalmente se juntaron, firmaron un pacto y refundaron España. A este país ya no voy a hablar de refundar. Todo el mundo habla de lo mismo. Pero hay que repensarlo. Entonces el gabinete tiene que ser así, aunque sea diverso, hay que poner a los mejores hombres y mujeres sin pensar que sean de su partido. Si nos unimos por la tri, ¿por qué no para enfrentar los problemas del país? Nosotros nos unimos solo por dos cosas. Nos unimos por el deporte, que es maravilloso, y también a veces nos tenemos que unir en las desgracias. Porque en esta desgracia es que usted ve que la gente se une y es solidaria, pero esa empatía tiene que nacer desde arriba y esa empatía tiene que venir desde el gobierno. Oiga, nacional. hablando de esa empatía, hemos visto a un pocotón de pacientes renales, pacientes con enfermedades catastróficas, reclamarle al gobierno por esas deudas impagas y al parecer no cuentan con los recursos, no están en el orden de prioridades. Se han hecho anuncios de que el Ministerio de Finanzas ha asignado recursos al Ministerio de Salud, a la Seguridad Social, pero sigue habiendo este problema. ¿Usted qué promete en ese sentido? Mire, una vez que las finanzas se pongan en orden, porque se tienen que poner en orden rápido. ¿Y por qué rápido? Porque cuando ganemos en la segunda vuelta, el equipo económico va a viajar a renegociar la deuda, no esperar que nos posesionemos. Ese es el momento. Lo que tenemos que hacer, ya no seguir hablando de lo mismo, que auditarla. Claro que hay que auditar las cosas. Todavía ni siquiera sabemos cuánto el Estado le debe al Seguro Social. Pero lo primero que hay que hacer es un alivio financiero mientras termina su famoso proceso de auditoría. El mes pasado hubo una información que compartimos muchos periodistas, donde hemos visto que han muerto 1,000 personas afectadas por los problemas de falta de dialización. Y eso es realmente criminal. Entonces, mucho le echamos la culpa o mucho le cargamos la responsabilidad o a otros o a la lentitud de los procesos y la gente se está muriendo. Entonces esas son cosas que no puede. Mire, es un tema que pasa por
por tener un presidente que sea más cercano a la gente, que no viva en una burbuja. No me estoy refiriendo yo ni a este, ni al pasado, ni al antepasado, porque yo no voy a culpar a nadie de lo bueno o lo malo que herede como presidente, porque es mi problema, si no, ¿para qué soy candidato? Ahora, hablando de vidas, el tema de la inseguridad. Leíamos hace un momento un titular de un medio impreso que decía que al parecer el 2024 va a ser el segundo año más inseguro de la historia. ¿Qué promete usted en ese sentido? ¿Van a reducirse las muertes violentas? ¿En qué porcentaje se puede prometer eso? ¿Qué es lo que se va a hacer? También es difícil prometer eso y les voy a decir por qué, pero sí es bueno saber que por lo menos yo voy a tener un equipo liderado por gente de primer nivel. Daniel Adler es quien va a liderar mi equipo de seguridad, que es un especialista argentino muy acreditado, que está elaborándome ya un macro plan. Pero tenemos que entender por qué está pasando hoy en las calles de las ciudades portuarias, sobre todo lo que ocurre. No solo por los controles débiles, laxos en los puertos, que todavía no tienen equipos de alta tecnología o están lamentablemente afectados por la corrupción. El problema es que ahora el microtráfico se ha multiplicado tanto, porque antes la droga que el narcotraficante vendía, exportaba o recibía, la pagaba o recibía dólares, pero ahora ya no es así. Ahora en el Ecuador es lo que recibe el que entrega la mercadería es droga mismo. Conversábamos con Mario Pazmiño y él decía que hay carteles tipo 1 aquí en el Ecuador. Tiene que ser la plata, tiene que ser la plata. ¿Y cómo la hace plata? Con microtraficantes. ¿Cómo daña a la juventud esa mafia de microtraficantes? Contratándolos como campaneros por $500 mensuales para que estén en las esquinas solamente avisando que pasó la policía. Y sus padres, que con eso medianamente viven, bueno, sin darse cuenta son corresponsables del problema. Son corresponsables del problema. Hay que hacer cosas, hay que hacer algunos cambios importantes incluso en la ley. Aunque yo no soy tan partidario de endurecimiento de penas, hay ciertos cambios que hay que imprimir para que la sociedad pueda integrarse también al trabajo, porque tenemos que hacer una especie de red de inteligencia donde participe el taxista amarillo, el que maneja el Uber, el vecino, es decir, la sociedad, tiene que no solo recuperar los espacios que ha perdido, sino también colaborar con el Estado en este combate. Esto no lo puede ganar solo el gobierno. Es imposible si no se integra a la sociedad. Ahora, hablemos de una reforma política. ¿Tiene pensado hacer una reforma política? Usted decía que no voy a decir vamos a refundar el país, pero vemos que los últimos gobiernos siempre han recurrido a las consultas populares, a los referéndums, y se ha hablado mucho en este transcurrir de los días, de los últimos años en el Ecuador, la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, porque en la Constitución está la madre de todos los males. ¿Va a hacer algo en ese sentido hay usted? Cosas, por ejemplo, que habría que pensar, las que yo he consultado y conozco que no es posible por la vía de la enmienda. Pero hay un organismo que tiene que ser definitivamente reformado, que es el Consejo de Participación. Creo que en esto hay una suerte de coincidencia en términos generales, donde usted, en el foro al que usted vaya, hay casi que un acuerdo, que sí, que es un organismo que más le ha hecho daño que bien al Ecuador. Mire usted que ni siquiera internamente ha habido una continuidad de sus autoridades, donde han venido reemplazándose como en carreras de postas. ¿Pero qué propone usted? ¿Eliminarlo o quitarle las funciones? Mire, es que ¿sabe qué pasa? Eso hay que hacerlo con gente que sepa del tema, con constitucionalistas, porque cuidado, el remedio resulta peor que la enfermedad. Cuidado si le devolvemos esa facultad a la Asamblea, la Asamblea vuelve a convertirse pues en una torre de Babel. ¿Sí me explico? Hay que buscar una fórmula, no sé si intermedia, donde no todo el poder lo maneje un solo organismo, que en este caso es el Consejo de Participación. Pero yo viví la época en que todos los nombramientos nacían de la Asamblea, y es irrepetible. Oiga, usted también lo acusan de haber respaldado el 7 veces sí de esa consulta popular de Moreno, de haber descorrizado al país. No es que me acusan, sino que recuerde usted que nosotros tenemos un movimiento político. Y el movimiento político se llama Centro Democrático y toma las decisiones que estimen más convenientes. Recordemos que nosotros apoyamos en ese momento al binomio de la revolución.
y ganó Lenín Moreno, y Lenín Moreno era presidente de la revolución. Y nosotros lo apoyamos, efectivamente. Y bueno, no tengo en este momento que darme golpes de pecho, pero una de las cosas que definitivamente no funcionó bien fue esto del Consejo de Participación. El exceso de acumulación de poder alrededor de un solo organismo fue absolutamente nocivo. Pero las decisiones que toma el movimiento como movimiento son absolutamente independientes. Licenciado, muchísimas gracias por su presencia, Carlos, en este espacio. No, gracias por estar esta mañana con nosotros en Buenos Días América. Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos con más. América es puntual. Son las 7 horas.